La licenciada Circe Almanzar es la directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Qué bueno pues que una integrante del matriarcado empresarial pues nos acompañe, y agradezco sinceramente de corazón a Circe pues que haya aceptado esta invitación. Dama, ¿cómo anda todo? Bien, muchas gracias. Está bien eso del matriarcado empresarial, ¿verdad que No, sí? bueno, ya yo veo por dónde empieza la entrevista, porque realmente no existe matriarcado. Allá no hay patriarcado ni matriarcado. Son Ahí, posiciones conjuntas de ambos igualita, géneros. ahí se respeta la igualdad de género. De hecho, cuando se produjo el cambio porque ese era un nombre machista, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ¿verdad que sí? Así es, así Y es. entonces después se cambió y qué bueno. Bueno, acaba de pasar el Día Internacional del Trabajo y ustedes pues se le acusa de que están siendo muy, qué sé yo, muy frugales, para no decir otros términos, con sus trabajadores al ofertarle primero un 5%, después un 8 y tanto por ciento de incremento salarial. ¿Ustedes pues creen que pueden encontrarse con sus trabajadores en el medio del camino? Sí, bueno, primeramente nosotros nunca planteamos un 5%. Eso fue un comentario que se hizo en una reunión que sostuvimos de manera bipartita con los sindicatos, de que habían sectores económicos que no aguantaban ni un 5%, pero realmente nunca se ofertó de manera formal. Lo que sí nosotros planteamos es la disponibilidad y el deseo del sector empleador de ajustar los salarios mínimos del sector no sectorizado, como se llama lo que estamos negociando ahora, al mismo nivel en que se encontraba en la última negociación salarial, que fue en junio del 2011. Entonces nosotros lo que planteamos, bueno, vamos a retomarle o a darle el poder adquisitivo que tenían los trabajadores en ese momento. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un ajuste por la inflación acumulada desde junio del 2011 a marzo del 2013, que es cuando tenemos la última cifra. La primera conversación que sostuvimos con las centrales sindicales de manera informal, pues solamente teníamos cifras hasta febrero, y por eso planteamos en esa primera reunión un 8.8%, que era la inflación acumulada. Ya ahora, recientemente, hay un número nuevo ya emitido oficialmente por las autoridades del Banco Central, que son las llamadas a dar las cifras oficiales, que es de un 9.22. Y ese es el número con el cual nosotros nos manejamos, porque si nosotros entendemos que hay que darle el mismo poder adquisitivo a los empleados que tenían hace 2 años, pues entonces el número de referencia que podemos tomar es el del IPC oficial. Y así hemos estado planteando, pero realmente nuestra preocupación de que los empleados obtengan ese mismo nivel de poder adquisitivo es real. Nosotros estamos conscientes de que hay que hacer un ajuste. De hecho, nosotros estábamos dispuestos a que se adelantaran las negociaciones, hemos estado dispuestos porque fíjense que las negociaciones se hacen cada 2 años, y nosotros empezamos a discutir desde el mes de febrero, pero lamentablemente no se ha dado por las expectativas tan altas que tiene el sector trabajador. Y son expectativas porque son visiones diferentes, o sea, ellos lo están viendo desde el punto de vista de una conquista de un porcentaje obtenido hace 2 años, que fue de un 17%, pero no están tomando en cuenta que cuando se negoció un 17% hace 2 años, la inflación acumulada era de 16%, o sea, teníamos solamente un 6 punto y pico por ciento, o sea, por encima, o sea, lo que negociamos fue más o menos 6-7% por encima de lo que había de inflación acumulada.
Entonces nosotros sí lo vemos así. ¿Y por qué lo vemos así? Porque si nosotros hacemos un ajuste mayor de lo que pudiera ser realmente apropiado, pudiera crearse un desbalance y pudiera crearse una creciente inflacionaria que podría perjudicar a los mismos trabajadores y a las empresas, y también, por supuesto, a la economía en general. Porque nuestra preocupación fundamental está en que el nivel de actividad económica en los últimos meses ha sido muy pobre. Hemos tenido una reducción de ventas de aproximadamente un 20% en promedio en todos los sectores de la economía. Hay sectores que llegan a una reducción de sus ventas en un 58%, como el sector de la construcción. Pero el más importante de los problemas que nosotros vemos y que hay que solucionar es el tema del empleo formal. Perdón, Circe, ahí dice que ha habido reducción hasta de un 20 y en el sector de la construcción un 58. Nosotros visualizamos que la reducción ronda un 20% en promedio. Hay sectores que han decrecido en sus ventas en un 10%, otros en un 12%, otros en un 16%, pero hay sectores que han decrecido en un 58%, 54, 58%, como es el caso de la construcción. Entonces, por ejemplo, en el caso del sector manufacturero, el sector industrial per se, que incluye las minas y canteras, nosotros vemos que hay un decrecimiento de un 6%, pero ese decrecimiento a nivel general es apenas un 6%. ¿Por qué? Porque hay un 600% de incremento del sector de minas y canteras. Entonces eso te hace un equilibrio y por eso el decrecimiento no es tan alto. Pero cuando tú te vas a los sectores específicos, los subsectores industriales, ahí hay decrecimiento. Por ejemplo, en el caso de, si mal no recuerdo, hay casos, por ejemplo, como el de las bebidas alcohólicas, que han decrecido en un 20%, 25% en sus niveles, volúmenes de venta. También tenemos el caso de las bebidas gaseosas, tenemos el caso también de lo que representa, por ejemplo, los aceites comestibles, que es de un 16%. O sea, hay muchos subsectores de la industria que han tenido un decrecimiento muy alto. Pero además de esa preocupación que tenemos por el volumen de venta y que si te incrementen los costos en un momento tan difícil en el que está enfrentando el sector privado, lo que nos preocupa más es que hay una merma en el nivel de empleos formales que cada vez se incrementa más. Nosotros estamos viendo que desde el año 2000 a la fecha se han perdido nada más en el sector industrial 125,000 empleos. Y que los incrementos en el empleo que se han dado en ese mismo periodo, el 70% de ellos han sido en el sector informal. Entonces realmente el sector informal no tiene los beneficios que tienen los empleos formales, que tienen las empresas que están formalizadas, y por lo tanto, si no trabajamos ese tema de la formalidad, lo que vamos a estar discutiendo es un salario mínimo para un porcentaje muy mínimo de los empleos del país. Y esa es nuestra gran preocupación. Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que cualquier incremento que se haga en el salario representa un 65% más de carga para las empresas. Porque de cada 100 pesos que se pagan de salario al trabajador, la empresa tiene que asumir la carga laboral, el costo laboral adicional de un 65%, o sea, 65 pesos más. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de un incremento de un 15% o de un 17%, en realidad tú estás incrementando tu carga laboral en un 30%. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso, y los mismos economistas han estado hablando del tema, de que tenemos que ser bastante meticulosos a la hora de tomar una decisión con respecto al salario. O sea que ustedes, en conclusión, no pueden más ese 9,2 que han ofrecido. No, nosotros estamos partiendo de unas cifras oficiales, pero nosotros en esta semana, cuando nos reunimos con el Comité Nacional de Salario, estábamos en una mesa de negociación. Y en una mesa de negociación tú llegas a una negociación. Si tú vas con una posición rígida, no es una negociación. Pero no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Porque ¿qué pasó?
El sector sindical, cuando nosotros hicimos la propuesta de que estamos basándonos en un índice de precios al consumidor oficial, se fueron y se retiraron de la mesa. Entonces, sí, sin embargo, nosotros tenemos las expectativas de que vamos a seguir el diálogo, porque esta semana misma, en ocasión del Día del Trabajo, el presidente de la República hizo un llamado para que hagamos un pacto por la productividad y el empleo, y que fue un llamado también de la Asociación de Industrias. El presidente está consciente de que hay que abordar otros temas que están muy relacionados con el tema salarial, porque muchas veces las empresas la mayoría de las empresas tienen muchas cargas que no se reflejan en el salario del trabajador. Entonces tenemos que visualizar todo eso para darle mayores beneficios a los trabajadores que no les representen un costo a la empresa ni la saquen de competitividad. ¿Cómo no? Reitero, rígida o flexible esa posición de ustedes. Vuelvo y repito, toda negociación no puede ir con una posición cerrada, porque si no, no es una negociación. Lo que sí nosotros no podemos es asumir un 30% de incremento, pero tampoco podemos incrementar un 100% de la inflación, porque eso no podría provocar más daño a la economía que beneficios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y si bien nosotros vamos a un proceso de negociación, tiene que ser dentro de los parámetros y los rangos adecuados que no afecten ni la economía ni la competitividad de los sectores productivos, pero sobre todo que no afecten el nivel de empleo formal. ¿Y no podría hacerse el 17, qué sé yo? Bueno, de hecho los sindicalistas en la reunión del Comité Nacional de Salario plantearon un 17, pero para nosotros un 17% representa casi un 100% por encima de la inflación acumulada. Y eso es impensable, porque es que nunca se ha dado que tú negocies un porcentaje tan elevado, porque eso te provoca un daño a la economía, te puede provocar un aumento del desempleo, y sobre todo te puede provocar que las pequeñas y las microempresas se vean en la necesidad de convertirse, de irse al sector informal. Pero ellos están siendo un poco más flexibles que ustedes, porque ellos de 30 bajaron a 17 y ustedes de 8 y 4 llegan a 9.2, o sea que ustedes como que esa flexibilidad no ha sido tan ¿verdad?, tan manifiesta, diríamos. Bueno, lo que pasa es que nosotros partimos de un número oficial, entonces de ese número oficial entonces se desarrollan las negociaciones. Ellos están partiendo de un número que ellos sacan de lo que representa la canasta básica en promedio. Cuando nosotros utilizamos la canasta básica y cuando hemos tenido conversaciones con el Banco Central, la canasta básica que se utiliza como referencia para el salario mínimo es la del primer quintil. ¿En cuánto está Ellos eso? Que está en 11,000 y pico de pesos. Y generalmente una canasta básica lo cubre 1.7 personas, no una sola persona. Entonces ahí, y esa fue parte de la discusión que no se pudo dar, pero que tratamos de iniciar, de qué número vamos a partir. ¿Qué promedio más o menos tienen? Hay varios salarios mínimos, obviamente. ¿Qué más o menos cuál es el promedio de salario mínimo así en el sector privado? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un salario mínimo que es el de la gran empresa, de la pequeña y de la mediana en el sector no sectorizado. Cuando hablamos del sector no sectorizado, estamos hablando de la industria, del comercio, de los sectores de servicio y de todos aquellos que no tienen un salario regulado sectorial. Por ejemplo, turismo, zona franca, sector de la construcción que tiene varios salarios diferenciados. Sí. Y entiendo que hay algunos agrícolas que se negocian. En este momento se está negociando el sector de no sectorizado, pero también algunos agrícolas y de seguridad, los guardianes de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? El promedio realmente es el de más alto, porque la clasificación del no sectorizado está en grande, pequeña y mediana empresa. Pero la grande es aquella que vende más de 4 millones de pesos al año. Y normalmente cualquier empresa ya vende más de 4 millones de pesos. Entonces, casi todas las empresas califican como grandes. Entonces,
esa discusión que es parte de lo que nosotros entendemos... Eso debería revisarse, porque Lo que pasa es que no se ha revisado porque es una discusión que contempla una serie de evaluaciones, de estudios actuariales, que queremos hacerlo a nivel de un pacto o de un análisis más profundo. Pero ahora mismo prácticamente todas las empresas deben pagar 9.905, que es la tarifa actual. Son muy pocas las que pagan por debajo. Y eso es lo que estamos viendo. Hay sectores, por ejemplo, zona franca y turismo, tienen unos salarios un poco más bajos, pero siempre se guían del parámetro de negociación que hace el no sectorizado. Por eso es tan importante esta negociación. Y ahí es que vamos... pero realmente, el problema que nosotros tenemos en nuestro país es que nosotros tenemos un poder adquisitivo muy bajo, porque los costos, o sea, el costo de vida dominicano es muy alto, pero eso no lo puede resolver la empresa privada. O sea, nosotros tenemos una deficiencia en servicio que la tiene que asumir toda la ciudadanía, y cuando hablo de ciudadanía, hablo de cualquier empleado tuyo, cualquier persona, asalariada o no asalariada, que tiene que asumir muchos costos, muchos servicios que deberían estarlo supliendo el Estado. Entonces, por eso, el costo de vida dominicano es muy alto, pero entonces el nivel de competitividad de las empresas también se ve afectado con los niveles de costo. Entonces es un círculo vicioso, que por eso que nosotros planteamos que tiene que haber una discusión más profunda que el salario, porque si nosotros no mejoramos la competitividad de las empresas, no vamos a generar empleos. Lo que estamos provocando es que cada vez haya más productos importados, que la producción vaya bajando, no haya empleos, y entonces luego, ¿qué va a pasar con todos los ingresos fiscales? Porque el producto importado no te genera igual que lo que te puede generar una empresa que produce en el país, que genera encadenamiento productivo y que genera empleos formales. Nosotros tenemos estadísticas claras de que en la medida en que nosotros hemos firmado acuerdos de libre comercio, los acuerdos de libre comercio han provocado la disminución de los empleos, porque todos esos productos que se fabricaban en el país se están importando, y esos empleos que se están generando no se están generando aquí, se están generando en los países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio. No tiene gracia eso. Y por eso tenemos una presión tributaria tan baja, porque estamos perdiendo dinero. Así es, así es. Bien, vamos a solicitar la anuencia de la licenciada Circe Almanzar. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.